Saludos tróspidos, snorkis, espero que estéis bien, que estéis con vuestros quehaceres, familia y demás cosas. Pero si tenéis un poquito de tiempo, por favor, vernos. Así le podéis dar al like, suscribiros, la campanilla y todas estas cosas, porque así nuestra palabra de la trospicidad llegará a mucha más gente y no cuesta nada. Hacéis clic y ya está. Y suscritos y tendréis vídeos todas las semanas. Otra cosita, ya sabéis, a los damnificados de la Dana, por favor, ayudarlos, que las familias siguen estando jodidas sin sus casas, sus pertenencias, trabajos, negocios, etcétera, pues como de la manera que queráis vosotros, por favor, ayudarles, ¿vale? En ese sentido. Y bueno, y vamos a hablar de una película que ha sido nominada a los Globos de Oro como mejor guión original, que no ganó, y ahora está nominada a los Oscars como mejor guión original. Y es la película de Septiembre 5, que cuenta el hecho fatídico que pasó en los Juegos Olímpicos de Múnich de 72, llamada la masacre de Múnich, pero desde un punto periodístico que hasta ahora no habíamos tenido. Y creo que funciona bastante bien, bastante bien. Así que nada, vamos a hablar de ello. ¡Dentro vídeo! Saludos tróspidos, snorkis, bienvenidos a un snorky video más donde de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y belleza, pero siempre friki, ya sabéis, la casa snorky, donde caben todos y de todo. Pues bueno, pues vamos a hablar de Septiembre Negro, de Septiembre Negro, perdón, del 5 de septiembre. Septiembre Negro es el nombre del grupo terrorista que perpetuó los hechos en Múnich del 72. Vale, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues os vamos a contar, pero antes de esto quiero hacer un poquito de introducción sobre todo lo que pasó en Múnich. Tenéis varias cosas interesantes de ver sobre los hechos de Múnich, por ejemplo, y como no, la película de Steven Spielberg, Múnich, en la que se basa cómo Israel se vengó de los palestinos, en este sentido, bueno, de los palestinos no, miento, perdón, del grupo terrorista de Septiembre Negro, ¿vale? Organización criminal que hizo mogollón de fechorías, ¿vale? Y que fue a por ellos. Y es una película muy, muy buena. Después, hay una película que pocos saben, pero que es del año 76, ¿vale? Y además yo os la recomendaría porque es de la ABC. Es una película de televisión, creo que fue de televisión más o menos, de la ABC, ¿vale? Como he dicho, del año 73, que se llama 21 horas en Múnich, donde tenemos a William Holden y a Franco Nero. Miradla porque está bastante bien. Y después yo os recomendaría dos documentales sobre Múnich. Uno del año 99 que ganó el Oscar, que si no me equivoco se llama Un día en Múnich, ¿vale? Y que este documental intenta plasmar los hechos que pasaron, hablar con gente que estuvo ahí o intentar contar cómo fueron las cosas y que está bastante bien. Y después otro que ha salido en el 2016 que se llama Múnich 72 and Beyond. Este es muy, muy interesante si os gusta todo este tema porque en este documental por fin pueden hablar con las familias que habían hecho un código de silencio de no hablar, de no hablar de este tema, se lo tenían prohibido y entonces hablan con los familiares, etcétera, exponen todos los temas, exponen todo lo que pasó y es bastante contundente con todo lo que pasó. Así un poquito para que hagáis cositas. Después también deciros que a Hollywood le encanta hacer películas sobre periodismo, le encanta hacer películas sobre periodismo, se lo pasa bomba. A lo mejor un día hago mi top 10 de películas de periodismo o sobre el periodismo en el cine, que está bastante interesante, pero por ejemplo yo os recomendaría Todos los hombres del presidente, con Robert Redford, ¿vale? Entre otros, y Dustin Hoffman, que habla sobre el caso de Watergate,
¿vale? Muy famoso en su época, en la época de Nixon, cuando era presidente. Después también os recomendaría otra película, y es de Steven Spielberg, llamado Los archivos del Pentágono, cuando el Washington Post descubre que hay documentos ocultos en el gobierno de Estados Unidos que no se han hecho públicos y que eh, es material sensible pero que no se han dado a conocer al público y que debería, está bastante bien, con una Meryl Streep y un Tom Hanks fantástico. Hay gente que no le gusta, a mí me gusta, ¿vale? A lo mejor no se mete dentro de lo que quiere, pero habla muchas cosas de lo que es el periodismo. Y por último sería, pues, Spotlight, la famosa película también sobre el caso de Pedastria que hubo en Boston, en Massachusetts, con los curas de ese lugar. Entonces, hay muchas más, ¿vale? Hay muchas más, pero yo os recomendaría esas tres que están muy, muy bien. Vale, y bueno, pues vamos a hablar, ¿quién hace esta película? ¿Quién hace esta película? Porque esta película está escrita, ¿vale? Está escrita y dirigida por Tim Feldman. Tim Feldman es suizo, lo que pasa es que es un director que se mueve en Alemania en este sentido, y lo único que conozco es de Colony, ¿vale? Lo único que he visto él de Colony. Aunque parece que sea una película americana, porque la pasta lo pone Paramount, la pasta lo ponen los americanos, es una película muy europea, aunque con el elenco totalmente americano, pero es una película alemana. En el fondo, es una película alemana. Lo que pasa es que la producción y todo eso es americana. Y después tenemos a 4 protagonistas, que además 3 de ellos son verídicos y hay un protagonista que se lo han inventado para esta película. Tenemos a Peter Sarsgaard, ¿vale? Que lo habéis visto en Kinsey, ¿vale? Y hace poco en Apple TV lo tenéis en la serie Presunto Inocente, ¿vale? Que está bastante bien. Y que hace el papel de Ron Arledge, que si no lo sabéis, es verídico, fue el presidente de ABC Sports durante mucho tiempo y uno de los grandes productores de televisión de aquella época. Después tenemos a John Magaro, que lo habéis visto en La Gran Apuesta, en Vidas Pasadas, y que dentro de poco lo veréis en la nueva serie de espías que va a hacer Sky Showtime, que creo que es en febrero, que se llama La Agencia. Y hace de Geoffrey Mason. Geoffrey Mason además es casual porque era un productor ejecutivo de televisión que empezaba y se encargó de la emisión en directo de todo lo que pasó en esas 22 horas en Múnich en los Juegos Olímpicos. O sea, creo que es bastante interesante. Además, hasta implicado el propio Geoffrey Mason, porque sigue vivo, hasta implicado en el guión, ha dado ideas, etcétera. O sea que está bastante bien. Después tenemos a Ben Chaplin, que lo habéis visto en La delgada línea roja de Tennis Mari y en Oscura seducción con Nicole Kidman, que hace de Mervyn Bader, ¿vale? Que fue un productor ejecutivo de los Juegos Olímpicos desde México del 68 hasta Barcelona 92. Él estuvo ahí en la producción de todas las emisiones de, de los Juegos Olímpicos. Y además era un poco como el Pepito Grillo o la voz de la razón de ellos. Cuando había un conflicto, él ponía las preguntas, ¿vale? Él ponía las preguntas si se podían hacer, etcétera. Entonces, fue también muy importante en este sentido. Por último, tenemos a la actriz Leonie Besnek, alemana, que la habéis visto en La Carta Blanca y en Sala de Profesores, que este es un papel inventado, porque ella en la película hace de traductora para la ABC del alemán al inglés, pero es un papel que no existió, en los hechos que ocurrieron y que lo han inventado para la película. En ese sentido, pues eso es lo que tenemos con todos estos actores para que nos pongamos un poquito en marcha. Bueno, como ya os he dicho, la película va en ese sentido de las 22 horas fatídicas que ocurrieron en los Juegos Olímpicos de 1972, cuando el grupo terrorista llamado Septiembre Negro captura al equipo israelí, que eran
11 miembros y con las consecuencias que cuando entraron mataron a 2 y después los otros 9 murieron al final de esas 22 horas por circunstancias, mal ejecutamiento, etcétera, que eso es otro tema donde no vamos a hablar. Hay que poner también puntitos sobre esta película, porque esta película, bueno, lo que pasa en los Juegos Olímpicos del 72, que es la primera vez, y gracias a la ABC y a un satélite, etcétera, se daban los Juegos Olímpicos en vivo por primera vez, o sea, por primera vez se daban los Juegos Olímpicos. Entonces, es toda una estructura bestial en ese sentido. Era una cosa innovadora para aquella época. Todo era con vídeos grabados, etcétera. Pero aquí se dieron todos los Juegos Olímpicos por primera vez. Y ocurre el famoso hecho de lo que pasó en Bonis. Y lo que mola de esta película, es desde el punto periodístico, pero no desde el punto periodístico contado como si fuera vamos a descubrir unos documentos de la investigación, sino nunca se había llegado a eso y creo que es la primera vez, si no me equivoco, que se da un hecho así en vivo, que están retransmitiendo lo que hace un grupo terrorista y en ese momento tienen que indagar en lo que hace, en lo cómo lo tienen que hacer, qué pueden mostrar, qué no pueden mostrar y está muy bien porque es un hecho que ocurre hoy en día igualmente, qué noticias se pueden dar en los periódicos, qué información se tiene que dar o no se tiene que dar, qué imágenes se tienen que mostrar o qué no se tienen que mostrar y jugaban con eso. Y está muy bien. Además, mola mucho porque no sé si lo sabíais, han reconstruido totalmente desde imágenes, todo el estudio de la ABC. Entonces, en este sentido funciona muy bien porque es todo, o sea, no es informático, etcétera, son cables, electricidad, etcétera. A ver, no existía todavía en los avances que tenemos ahora. También mola mucho porque las imágenes, hay imágenes de archivo donde los actores, ¿vale? Donde los actores van actuando según lo que van viendo en las imágenes, o sea, no es una pantalla verde, ¿vale? Están actuando, le ponían las imágenes de archivo y tenían que actuar según lo que hacía el presentador, etcétera. Y eso está muy bien porque juega a otro juego. Y lo que mola de esta película, que es lo que os vengo a decir, que es toda la tensión que se da en la película. O sea, la película dura 90 minutos, 94 minutos, pero es esa tensión periodística, ese a ver qué muestran, qué no hacen, cuando la policía alemana y los atracadores se dan cuenta que la bici lo está retransmitiendo todo, entonces van a intentar hacer un ataque los alemanes para salvar, pero se dan cuenta los de Septiembre Negro, entonces llega la policía alemana, les cortan las imágenes y todo eso, claro, es una cosa que nunca había pasado en el mundo periodístico. Además, intentan que, como ellos son de deportes, intentan que otros, que la parte de ABC de noticias se quede con la noticia y que la lleva. Pero en este momento, en el personaje de Peter Targa dice, nosotros estamos aquí en directo y lo vamos a llevar nosotros. También esos dilemas morales que funcionan muy bien en la película, esos dilemas morales de si matan a alguien, lo podemos mostrar o no lo podemos mostrar. Lo podemos llamar a este grupo terrorista o no lo podemos llamar a este grupo terrorista. Podemos confirmar cosas o no podemos confirmar o tenemos una segunda confirmación. Porque una cosa aquí de lo que se dice, y esto la gente que es periodista lo sabrá, es confirmación de dos fuentes. Para hacer una noticia y confirmarla, más o menos se necesita dos fuentes. Ahora no sé cómo está el tema, porque no, pero antiguamente se necesitaba dos fuentes para confirmar la noticia. Entonces, aquí juegan a eso, a ser los primeros, no ser los primeros, quien hagan la noticia, que no hagan la noticia, etcétera. Creo que los personajes están muy bien retratados, ¿vale? No busca, o sea, la película no busca que te posiciones en lo que pasó, etcétera, sino la película busca contarte los hechos y te los muestra como fueron ocurriendo.
etcétera, la presión que tenían, tanto por la gente, veremos algunas frases hablando sobre tema de árabes y gente que estaba en el equipo que tenía familia árabe, etcétera, pero no se mete a juzgar eso, sino se mete a que tú estés en tensión viendo esa historia, cómo lo pasaron estos periodistas, cómo fundamentaron estas noticias, cómo consiguieron las noticias, porque vais a ver en momentos cómo hay gente que se hace pasar como del equipo americano para meterse dentro de la vía que estaba cercada por la policía alemana y poder grabar y traer esos rollos pegados al cuerpo de 16 milímetros para ponerlos en la televisión en directo. O sea, que funciona muy bien. Es una película que a mí me ha gustado bastante en ese sentido. Todas las películas de periodismo me encantan, pero en este sentido me mola porque te cuenta una cosa totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a las películas de periodismo, sino la investigación, cómo llegan a conseguir esos documentos, esas informaciones. No, no, esto es totalmente lo contrario. Te muestra de cómo ellos tuvieron que dar la noticia, cómo tuvieron que saber problemas técnicos, problemas y dilemas morales en ese sentido. Así que chicos, por favor, verla porque es una película que es muy, muy agradecida en ese sentido. Y dura 94 minutos. ¡Qué maravilla! Por favor, por favor. A ver, que me gustan las películas de 3 horas. Son 3 horas y me lo paso bomba, pero últimamente hay demasiado exceso de películas tan largas. Y oye, 90 minutos, madre mía. Qué maravilla en ese sentido. Así que chicos, por favor, verla porque creo que la vais a disfrutar mucho en todo eso. Así que nos vemos en otro vídeo y como siempre digo, cogeros la trospicidad, ¿vale? Iros con ella, os acompañará, suscribiros y esas cosas, la campanilla y eso, y ser buenos con malicia. Si os quiere, un beso. Hasta luego.